Buenas tardes, amados hermanos, bienvenidos una vez más, convocados como siempre, con el poder del Espíritu de nuestro Dios, con el propósito de seguir siendo instruidos a través de su palabra, por medio de su Espíritu, para seguir caminando con nuestro precioso Señor. Y nada, tenemos en esta segunda semana de que iniciamos ya la carta a los Romanos, tenemos título para esta semana: No me avergüenzo del Evangelio, versículos del 8 al 17, y tenemos también un objetivo que cita así, dice: hacer nuestro el sentir del siervo de Jesucristo. Y pues nada, estamos viendo que Pablo se determina un siervo de Jesús, un doulos, un esclavo, y vamos a ver cuál es ese sentir que tiene él. Y citan así, dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Ahora sí va a haber que estudiar, hermanos, para la próxima semana. Dos versículos. Aunque son muy conocidos, Sí, pero bastante. tiene palabras así como No, que está muy fácil claves. porque uno lo puede entender. Pues vamos a ver cómo nos va. De antemano creo que a Gerson le va a tocar la próxima semana. Tiene A la pura los que les corazón. tocó hoy. La corazonada. A los que les tocó hoy, dice. Ok, primer versículo, como es costumbre, lo leo. Seguimos la misma dinámica que siempre. Versículo 8 dice, bueno, antes de empezar, quiero comentarles que ahí nuestra hojita está dividida por 3 subtítulos. Del 8 al 10 dice la intercesión, del 11 al 15 el deseo, y 16 y 17 el evangelio. Y vamos a ir viendo qué nos va mostrando nuestro Señor por medio de su palabra. Versículo 8, es decir, Romanos 1:8, leo y dice así: primeramente, doy gracias a Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Preguntita en nuestra hojita directa: ¿qué hacía Pablo primeramente? Daba gracias a Dios mediante Jesucristo. Así es, daba gracias a Dios mediante Jesucristo. ¿Sí? Y segunda preguntita, dice específicamente cuál era el objeto de su gratitud. La fe de los romanos. Yo le puse los romanos por la fe de ellos. Exactamente, la fe de los romanos que se divulgaba por todo el mundo en ese entonces conocido, ¿verdad? Entonces Pablo de alguna manera ya estaba recibiendo esa información de que estaba creciendo la iglesia en Roma, los cristianos, ¿verdad? La iglesia en Roma, y les quería escribir, porque ya como lo vimos la semana pasada, ¿cuál era el contexto? ¿Verdad? Vimos un poco la semana pasada el contexto de cómo era esta parte no lo voy a volver a repetir, ahí está en la otra clase, pero del contrapunteo entre judíos y gentiles, ¿no? Aún ya creyendo en Cristo, había situaciones de que sí hacer esto, no hacer lo otro, por qué hacer aquello, esto. Entonces Pablo les empieza a escribir esto. Pero pues vamos a ver cuál es la manera en la que Pablo se manifiesta a ellos, primeramente haciéndoles ver y haciéndoles entender que daba muchas gracias al Señor, es decir, a Dios, a través o por medio de Jesucristo, respecto a esta situación de que su fe se divulgaba por todo el mundo, ¿verdad? De que ya se estaba conociendo, de que ellos estaban creciendo en la fe de Jesucristo. Muy bien. Versículos 9 y 10. ¿Me ayudas, amor? Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin
por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. A vosotros, así es. Amén. Y entonces, pues empezamos a ver esta inquietud de Pablo, ¿verdad? Sí les está escribiendo esta carta, pero su intención había sido ya de varios años, nos vamos a ir enterando en cuanto a la carta va avanzando, que ya tenía esa intención y no había podido de alguna otra manera. Ahorita vamos a entrar en esos detalles. Pero dice que primeramente vemos cómo dice que pone a Dios por testigo de esta situación, de este asunto. A quien sirvo, dice, en mi espíritu, dice en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Entonces, poner a Dios de testigo. No cualquiera. Cuando tú le dices a un hermano, voy a orar, voy a estar orando por ti, ¿verdad? Pones a Dios de testigo que verdaderamente vas a estar orando siempre por él, ¿verdad? O en tal o cual situación. Y entonces, pues, nos habla a nuestro Señor, ¿verdad? Para que verdaderamente no lo diluyamos como, voy a orar por ti. O sea, ¿sí me explico? Y verdaderamente que tengamos ese sentir, ese deseo y esa necesidad de orar unos por otros, ¿verdad? Yo sé que de alguna manera a algunos se nos pasa o no nos vienen a la mente, pero pues tratar de tener nuestras, digamos, lista de oración de alguna manera, ¿no? Y ir añadiendo y quitando según se van moviendo las circunstancias y las situaciones, ¿no? Pero Pablo ponía a Dios de testigo que él dice que me intriga porque dice de que sin cesar hago mención de vosotros siempre. O sea, primero sin cesar. Y hace mención de ellos siempre en sus oraciones. Y pone a Dios de testigo. O sea, ¿cómo te lo explico? Pablo era un hombre entregado verdaderamente a la obra de Dios, ¿verdad? Que nos sirva de experiencia y que podamos nosotros ser un poco imitadores en la medida de lo posible de Pablo, así como lo fue él de Jesucristo, ¿verdad? Como lo dice en otro versículo. 1:16. ¿Qué dice? Dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. A la iglesia de Éfeso, Efesios, ¿qué? 1:16. Igual, de la misma manera que hacía mucho ímpetu en las oraciones, ¿verdad? Muy bien, dice la preguntita, aquí dice, acerca de qué llamaba Pablo como testigo al Dios al que servía en su espíritu. De que sin cesar hacía mención de ellos siempre en sus oraciones, rogando de alguna manera tuviera el fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a ellos. Ok, ya vimos el asunto de que Pablo ponía por testigo a Dios, pero ahora vemos que lo que le rogaba también, que le rogaba de que de alguna manera tenga al fin, o sea, que al fin pudiese, ¿verdad? Él ir a ver. Por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a ellos, ¿verdad? Y bueno, Pablo se lo clamaba y se lo pedía, ¿verdad? Nosotros pues ya sabemos la historia, ¿verdad? Ya sabemos qué fue lo que pasó. Al final tuvo un próspero viaje, muy próspero. Pero además, Ojo, muy próspero. No como él lo planeaba o como él lo esperaba. La prosperidad no como él lo quería. Pero la prosperidad sí como Dios, o más bien para la gloria de Dios. Porque aún y que fue encadenado y encarcelado, fue llevado como prisionero. Recuerden que en la ida naufragó, le picó una víbora, o sea, muchas cosas, y aparte lo llevaron como prisionero. O sea, no era un viaje así como de que first class, ¿verdad? O sea, entonces, pero
estando allá, y entre el viaje hizo su tarea y se convirtieron muchos entre el viaje y entre que estuvo encarcelado, los que lo encadenaban y los que lo tenían ahí. Entonces sí fue próspero. Y fue conforme a la voluntad. Pero fue conforme a la voluntad de Dios. ¿Ya? Entonces, que nos sirva también estas cosas para poder entender que no todas las cosas van a salir como las tenemos planeadas. Van a salir conforme a la voluntad de Dios, para la gloria de su nombre y para el fin eterno, no para el fin terrenal, ¿verdad? ¿Alguien tiene una pregunta, duda o comentario? Nada más siempre esperar la voluntad de Dios, hermano. Siempre que queremos hacer y tenemos planes y hacemos de, oye, va a pasar esto, y sí, ya estoy emocionado porque, pero ya te detuviste y realmente oraste. Sí, bro. Porque dices, lo voy a poner en las manos, Señor. Así como dices que oras por los hermanitos y realmente lo oraste. Te encargo, Hasta sí. con eso también, ¿no? O sea, porque dices, no, sí voy a orarlo y voy a hacer esto, porque sí, platicando con gente, ¿va? Sí, no, primero Dios, lo vamos a orar, pero realmente no lo hacemos tampoco, ¿verdad? Entonces, hacemos los planes, pero, O se me vienen a la mente los discípulos, perdón que te interrumpa tantitito, pero se me vienen a la mente los discípulos, ¿no? Señor, dinos a quién vamos a escoger en lugar de Judas. Nosotros ya escogimos a fulano y a sultano, vamos a echar la moneda para que tú nos digas quién. Ya, pero nosotros, o sea, tú vas a decidir, pero de los que nosotros ya decidimos. ¿Cómo te lo explico? Y al final, pues el Matías que quedó jamás se volvió a mencionar. No. Y Jesús fue y escogió directamente a Pablo. ¿Ya? Entonces, ahí está, bro. O sea, ese es el punto. Y recuerdo algo que muy a menudo recordaba al principio de mi llegada al Evangelio. Me decían, ¿quieres hacer reír a Dios? Cuéntale tus planes. Cuéntale tus planes. Así es, bro. Se me hace a mí que la única diferencia ahora que conocemos a Jesús es de que, ok, no se da, ya, pues no porque tú lo hiciste, planeaste, hiciste no, claro. todo. Pero si no se da, es por Y alguna pudiste razón. haber orado. Sí. O sea, eso es que ni qué. No, y aparte lo puedes entender. Yo me frustraba, me Yo enojaba, porque decía, ¿por qué? Si yo hice todo esto para que... Y ahorita digo, Ya no. Señor, ¿tú sabes por qué? Ya no. Ya. Bien sencillo. Igualito yo ya. Y estás en paz. O sea, vas creciendo, vas madurando, ¿verdad? En la palabra del Señor, porque sabes que Él está en control de todo. ¿Verdad? Muy bien. ¿Hay otra pregunta? No. No, es todo. ¿Eh? ¿Alguien quiere entrar aquí? Sí, es mi hermano Enrique. Muy bien. Versículos 11 y 12. Laurita, mija, ¿me ayudas? Sí, dice, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe, que nos es común a vosotros y a mí. Bueno, y entramos prácticamente aquí en el 11, en el segundo bloque, que es el deseo de Pablo. Ya vimos cómo intercedía por sus hermanos en Roma, pero ahora vemos cómo desea él, anuncia ese deseo de ir a verlos y que le rogaba mucho al Señor que le pudiera habilitar un viaje próspero para Roma, ¿no? Dice, porque deseo verlos, dice, y comunicarle algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados, por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Es decir, gozarse mutuamente ellos con él en la palabra de Dios, para que el Señor los siga confirmando que verdaderamente van por el camino correcto. ¿Cuál es el camino correcto? La palabra de Dios. No hay otra cosa, ¿verdad? Cualquier cosa que esté fuera de la Escritura nomás va a diluir la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Para qué deseaba verlos, Pablo?
para comunicarles comunicarnos algún don espiritual, a fin de que fuesen confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos era común a los discípulos romanos y a él. Amén, muy bien. Bien, sí, ahora sí. Así como en la escuelita, bien, todos bien parejitos. Recuerdo el versículo que dice, todos tenían un mismo corazón y Sí. lo que borrar, lo que tenía aquí. Hechos, sí, de un corazón. Un solo corazón, dice, porque la fe era en común, dice, todas las cosas que tenían en común. Así es. Todo en común. Tenían todo en común. Todas Tenían en las común todas las cosas. Así es. Hechos 2, no me acuerdo qué versículo. Es un versículo de uno de los discipulados. Sí, exactamente, que eran de un corazón. Ahorita también a mí se me fue, pero sí. Muy bien. ¿Alguna pregunta, duda o comentario? Entonces vamos viendo la intercesión de Pablo, vamos viendo el deseo de Pablo de ir allá, porque no solo pues les escribía, sino que deseaba estar con ellos y tener esa coinonía con ellos, ¿verdad? Para comunicarles primero, para confirmarles y confortarse, ¿verdad? Unos a otros, con la misma palabra de Dios, con la misma comunicación. Muy bien, continuamos. Seguimos, versículo 13. Hermanita Leti, ¿me ayuda con el 13? Sí, claro que sí, hermano. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Amén. Es increíble cómo Pablo anexa este versículo hermoso que les recalca, o sea, ya les viene diciendo que le ha pedido a Dios, que ha querido ir, ¿verdad? Pero ahora les dice, no quiero que ignoren esto, ¿verdad? Que muchas veces, no pocas, muchas veces me he propuesto ir a vosotros, o sea, he deseado, he planeado y he querido ir. Pero dice que, entre paréntesis ahí, dice, pero hasta ahora he sido estorbado. Y dice, para tener también entre vosotros algún fruto. Lo que quería él era que en su cosecha de Pablo también tener un fruto de los romanos. Es decir, ¿verdad? Para que ellos, el poder decir, aquí también puse mi granito de arena o regué o sembré, ¿verdad? Entonces, pero dice que había, pero hasta ahora he sido estorbado. Y vamos a observar qué era lo que le estorbaba, porque tanto el pastor como Max pues nos comentaron que pues, no es prácticamente el demonio, sí. Y si me acompañan a Romanos 15, es decir, más adelante, el capítulo 15, versículos del 18 al 24. 15, 18 al 24. Sí. Pero, a ver, Porque no osaría, dice. Ajá. Porque no sería hablar sino de Cristo. Ok, leo y dice así. Dice, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Y aquí está el 22, dice, por esta causa,
¿Por cuál? Me Por la vis- anterior. sí, me he visto Ujú. impedido. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. ¿A Muchos quiénes? A los años. romanos. Está Ajá. ahí mismo en la carta, nomás que ya es el capítulo 15. A vosotros dice, pero ahora no he tenido más campo para estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros. Cuando vaya a España, y está diciendo, cuando vaya a España iré a vosotros porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Más ahora que primero quería ir a Jerusalén y que de ahí lo encaminaran para ir para allá, ¿verdad? Pero ahí está, es muy claro el 22, por esta causa me he visto impedido. Y dice que muchas veces, ¿verdad? Muchos años, dice más adelantito, y deseado desde hace muchos años, está recalcando que esto no ha sido poco, ha sido mucho lo que Pablo había estado anhelando ir por los romanos. Ahora ustedes imagínense estar todos esos años orando por ellos y pidiéndole al Señor por la iglesia que estaba creciendo en Roma, por los cristianos. Es increíble, ¿no? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Estaban comentando, ¿verdad? Que gracias a Dios, no por ese impedimento tan grande, porque gracias a eso tenemos la carta a los romanos. Si Porque no, no si la hubiera nunca escrito. la hubiera escrito. Así es. Bendito sea el Señor. Por eso es que el Señor no se equivoca. Y a lo mejor Pablo, como ahorita lo comentaba la hermanita Laura y lo comentábamos, a lo mejor en ese momento pudiera haber dicho, ay, ¿por qué el Señor no me permite? O sea, ¿por qué no me está permitiendo ir si tantos deseos tengo y lo que quiero es hacer su voluntad? ¿A poco no lo va a permitir? Bueno, pues es que el Señor tiene unos planes mucho más grandes que los nuestros. Si Él hubiera ido desde el primer momento en que se lo propuso, no hubiera escrito la carta. Y vaya carta, a la cual se le llama prácticamente el Evangelio de Pablo. Es increíble. Pero gloria a Dios que lo interrumpió, haciendo su obra, pero lo interrumpió, para que Pablo pudiera escribir, guiado por el Espíritu Santo, esta maravillosa carta y podernos hablar a nosotros que tanto necesitamos de la palabra de Dios. ¿Preguntas, dudas, comentarios, chicos? ¿Todo bien? ¿Ya contestamos la preguntita? ¿Para Hermano, qué se había...? Perdón. Hermano, también, o sea, se me ocurre que, por ejemplo, Pablo estaba comentando, ¿verdad? Hemos estado hablando del amor entre nosotros, entre hermanos, en el versículo 133:1, ¿no? Mirad cuán y cuán delicioso. Precisamente Pablo oraba, anhelaba y se desvivía y quería estar con personas que a lo mejor aún no conocía, pero sabía que eran hermanos porque eran hijos de un mismo Dios, ¿no? Claro. Y anhelaba estar con ellos, porque podemos ver qué grande era su anhelo, ¿no? Claro. Y me pongo a pensar que a veces entre nosotros mismos, luego no nos queremos ni saludar, a lo mejor no nos queremos ni hablar, y estamos diciendo que servimos a un Dios grande, a un Dios vivo, a un Dios lleno de amor, ¿no? Sí, claro. Entonces sí es importante reconocer eso de amarnos entre nosotros, y como dicen, de célula en célula va saliendo y va creciendo todo, ¿no? Y así como el amor que tenía Pablo, que nosotros podamos sentir ese mismo deseo y anhelo por los demás para que sean salvos también. Así es. Pero pues a veces no queremos ir a la iglesia, a veces no queremos ir a la célula, a veces no queremos, pues cómo, ¿verdad? Pero sí, ese es el punto, hermanita. O sea, tener esa coinonía, tener esa hermandad entre nosotros, ese amor que Cristo nos mandó a hacer. O sea, y al final fue lo que dijo Jesús. O sea, ámense los unos a los otros, como yo los he amado. Eso es el final. Porque al principio les decía, ámense los unos a los otros como ustedes mismos, o amen a su prójimo como ustedes mismos. Al final les dijo, ámense como yo los he amado.
Es decir, se entrega tu vida. Wow. Está duro. Así es. Versículo 14. ¿Me ayuda, hermanita Laura? Sí, claro. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Wow. Alimenta esta parte, ¿verdad? Esta parte de que pues, la iglesia estaba creciendo entre gentiles y judíos. Y había ciertas discrepancias, pero él dice, pero yo a todos, o sea, soy un deudor. ¿De qué? De mostrarles la palabra del Señor, de mostrarles el amor de mi Señor. ¿Verdad? ¿Cómo se sentía Pablo ante la necesidad de todos? Deudor. Como un deudor. Deudor, exactamente. Deudor. Y menciona ahí 1 Corintios 9:16. ¿Alguien lo tiene por ahí? Que me pudiera ayudar a leer. 1 Corintios 9:16. Sí, dice, pues si anuncio el evangelio, no lo hago porque gloriarme, porque me he impuesto necesidad, y ay de mí si no anunciar el evangelio. Wow. Ay de mí. Pues él se sabía, o sea, con esa, y wow, dice, me encanta todo, porque dice que, pues si anuncio el evangelio, es decir, no es para que gloriarme, no es para que nadie me levante. Wow, mira Pablo, cuán evangelista es aquí, allá y acá. No, yo no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, es decir, esto es necesario para mí. Wow. Así como respirar, así como comer, así como dormir, es necesario para Pablo predicar. Wow. Dice, y ay de mí, Sí, si no anunciar el evangelio. Fue lo que me encargó hacer mi Señor. ¿Te imaginas? Voy a desobedecerlo, voy a ¿cómo se dice? A ignorarlo, o sea, ignorarlo, su instrucción. ¿Eso es lo que voy a hacer? Ay de mí. Ay de mí. Preguntas, dudas, comentarios, amados hermanos. Continuamos, versículo 15. Hermanita Agda, ¿me ayuda con el 15? El 15, lo que dice ahí, ¿verdad? Sí. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Amén. Amén. No, está muy bien ahí. Sí, amén. Así que en cuanto a mí, o sea, primero se dice que es deudor y dice, ya, así que entonces, en cuanto a mí, dice, pronto voy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Es decir, él lo tenía claro, y él lo tenía claro que iba a ir, pero cuando el Señor lo determinara, y después se dio cuenta que era también la forma en la que el Señor lo determinara. No nomás el tiempo, sino las formas. Debido a que Pablo se sentía deudor, que estaba pronto a, ¿qué dice ahí? A hacer. Pronto a hacer. Anunciar el evangelio también a los que estaban en Roma. También a ellos. Wow. Ahí está. Por eso todas estas cosas que ya vamos viendo, la intercesión y el deseo, por eso ahí está el objetivo, lo voy a volver a repetir, hacer nuestro el sentir del siervo de Jesucristo. Si eres siervo de Jesucristo, debes de tener este mismo sentir, tanto de intercesión como de deseo, y ahorita vamos a ver el evangelio, vamos a entrar ahí. ¿Verdad? ¿Preguntas, dudas, comentarios? Muy bien, versículo 16, entramos al Evangelio, Romanos 1:16, hermanita Aye, ¿me puede ayudar con él? Sí, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Amén, me encanta Pablo.
Me encanta Pablo porque él, si hay alguien que sabía quién llevaba la mano, era él. Primero el judío. Y verdaderamente es que es primero el judío. O sea, nosotros somos un injerto. Eso debemos de saberlo y entenderlo. Y que gracias a su voluntad de nuestro Señor y su misericordia para con nosotros, puso en pausa a los judíos para poder que entrase la plenitud de los gentiles, ¿verdad? Y Pablo lo sabía y lo entendía, pero sabía que primero eran los judíos. Y tan lo sabía que si ustedes leen a Pablo en todas sus cartas y lo leen en Hechos, cuando iba de ciudad en ciudad, van a observar que entrando a la ciudad, al primer lugar donde iba era la sinagoga, con los judíos. Lo corrían a patadas y lo que tú quieras, no en todas partes, pero en la mayoría, así gustes y mandes, pero primero les anunciaba el evangelio a ellos. Increíble. ¿Por qué no se avergonzaba Pablo del evangelio? Porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Al judío primeramente. Y también al griego. Como está escrito, más es justo por la fe. Acompáñenme. El Señor también nos llama a nosotros, primero predicas en tu casa. Sí, también, sí, cómo no. Primero lo más cercano y luego después, sí, claro. Sí, tienes razón, amor. Sí, es un poco así. Primero tu casa, cuando eres gentil, no así, pero pues primero a los tuyos, así es. Acompáñenme por favor a Primera de Corintios 1:10 y canijo. Primera de Corintios dije. Sí. Ay, ¿cuál es? 1:10. 1:8, a ver. No estoy seguro, pero ahorita lo veo. ¿El cual también los confirmará? No. Ay, se me hace que ando mal. ¿Dónde estoy? ¿Qué es lo que quiero? Ando mal. Ahí voy, hermanita. Corintios 1:18, perdónenme. Porque la palabra de así la es. cruz es locura. Voy a leer varios versículos ahí y vamos a observar esta manifestación de Pablo de cuán arraigado y cuán tenía en concepto el evangelio de nuestro Señor. Dice, esta carta es hacia los Corintios, ¿verdad? Pero es 1 Corintios 1:18. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Esto es poder de Dios, porque él sabía, por eso dice el 16, que era poder de Dios para salvación. Sigo leyendo, dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. 20. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y aquí vemos que Pablo lo tenía bien entendido, que el evangelio es poder de Dios para salvación y que es mediante ese evangelio, predicándolo, que ha agradado a Dios salvar a los creyentes. Es una necesidad, es la forma en la que va creciendo el cuerpo de Cristo y se va aumentando en número y en capacidades y en todo. Por la misma predicación del evangelio, por la misma palabra va creciendo tu fe. Porque la fe viene ¿por qué? Por el oír. ¿El oír qué? La palabra. ¿Las noticias? No, la palabra de Dios. Entonces, cuando nos predican, se engrandece nuestra fe o va creyendo cada uno. Y ahorita vamos a observar esa parte que Pablo la tenía súper clara.
¿Por qué no se avergüenza Pablo del Evangelio? Ya lo Sí, eso contestamos, ya. ¿verdad? Ok. Sí. Muy bien. ¿Mande? ¿Por qué? No, pero sigue leer el versículo. Sí, sigue leer 17. el otro, el 17. Falta el 17. Sí. Sebastián, ¿me ayudas con el 17, por favor? Claro que sí. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Y aquí Pablo cierra esta parte con broche, ¿no? Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Primero es esa palabra. No es que la aprendes tú. No es que la llegas a entender y a comprender. No, Señor, no opera así. Se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Es decir, a cualquier ser humano, como a nosotros ya nos pasó, la revelación del Evangelio de Dios, de la justicia del Evangelio de Dios, que es Cristo, se nos ha revelado por fe. No ha sido porque yo fui muy inteligente o muy listo, porque es que leí muchas veces la Biblia y por eso es que lo pude entender. No pasa así. No pasa así, es una revelación. Sí, claro, es a través de las Escrituras. Por supuesto que no es otra cosa más que a través de las Escrituras, pero es una revelación y es por fe. Y después que entra a mí por fe, puedes observar en la siguiente frase, ¿verdad? Para fe. Entró por Pablo por fe y es para fe, para que puedas dar el Evangelio a alguien más y que Dios le revele por fe, para esa fe de él, que vuelva a entrar otra vez. Y así sucesivamente, así es como va creciendo el cuerpo de Cristo y así es como se van añadiendo todos los que han de ser salvos, los va añadiendo el Señor por medio de revelarles la justicia del Evangelio que es Cristo por fe y para fe. Entonces la pregunta dice ahí, ¿por qué? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Así es. ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda o comentario respecto a esto? Bendito sea el Señor, que esté claro. Y dice ahí en nuestra hojita, lee Habacuc 2:4 y de hecho ahí está en la pantalla. ¿Me puede ayudar, hermanita Tere? Claro que sí, hermano. Dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Así es. El contexto de que está Habacuc, para entenderlo un poquito, es de que Habacuc le reclamaba a Dios que por qué ese pueblo tan corrupto y tan apartado de Dios y tan feo, por así decirlo, lleno de pecado, iba a venir para apoderarse de ellos y captarlos. Y por eso le reclamaba, mas sin embargo, Dios no le contesta y le dice, mas el justo por la fe vivirá. O sea, tú confórmate con que mi justicia se te haya revelado y lo demás se va a manifestar. No importa que el impío le vaya bien o el impío haga y deshaga lo que tú creas, gustes y quieras, pero el justo por la fe va a vivir, no por otra cosa, no por lo que se le manifieste en esta vida o algo. Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario?